Bienvenidos a una nueva exploración detallada. Hoy tenemos un objetivo que, la verdad, me parece un reto fascinante. Vamos a sumergirnos en un mar de documentos que, a simple vista, parecen no tener absolutamente nada que ver unos con otros. Hola, encantada de estar aquí. Y sí, es una pila de textos realmente densa. Muy densa, porque pasamos de informes de ONG sobre la soledad juvenil a ensayos muy profundos de filosofía política, luego nos metemos en manuales de estrategia militar estadounidense y, de repente, aterrizamos en la crítica de arte contemporáneo. Casi nada. Un viaje completito. Totalmente. Pero la misión de este análisis a fondo es precisamente encontrar ese hilo invisible, destilar cómo el aislamiento individual, ese que todos vivimos en lo cotidiano, se conecta de una manera asombrosa con las grandes estructuras del poder global y las tácticas de guerra modernas. Y bueno, antes de empezar a desgranar todo esto, hay que hacer una aclaración que es absolutamente fundamental para quienes nos escuchan. Sí, por favor, adelante con eso. Las fuentes que vamos a analizar hoy contienen posturas políticas muy marcadas. Estamos hablando de textos que incluyen críticas acerbas desde la izquierda al sistema capitalista, al actual gobierno argentino, al sionismo y a la política exterior de los Estados Unidos. Ujú. Y también incluyen marcos ideológicos muy definidos desde la derecha. Así que queremos dejar meridianamente claro que desde aquí no estamos tomando ningún bando ni respaldando estas posturas. Exacto. Nuestro papel hoy es actuar estrictamente como guías imparciales. Vamos a reportar y analizar las ideas contenidas en estos textos originales simplemente para ayudar a comprender los términos del debate intelectual y político actual. Nada más y nada menos. El rigor por delante siempre, yo estoy 100% de acuerdo con eso. Vale, pues vamos a desgranar esto porque la premisa es alucinante. Vamos a descubrir cómo la crisis de ansiedad de un adolescente encerrado en su habitación está, a nivel puramente filosófico y estructural, ligada al presupuesto de defensa de los Estados Unidos. Suena a locura, pero las fuentes lo hilan de maravilla. Ya te digo, para arrancar tenemos que mirar los datos concretos que nos aporta un artículo de la ONG Remar. Y son de esos datos que, francamente, hielan la sangre. En España, el 25,5% de los jóvenes afirman sentirse solos. Una barbaridad. Una barbaridad. Y a nivel mundial, la generación Z pasa más de 9 horas diarias frente a una pantalla. El texto describe de una forma muy visual cómo hemos pasado de una juventud que compartía la vida real, el deporte, el parque, las risas frente a frente, a un aislamiento casi total en las habitaciones. Es lo que la fuente define como una ilusión de compañía digital. Eso es. O sea, jóvenes rodeados de cientos de amigos virtuales pero profundamente solos en el mundo físico. Lo fascinante aquí, y esto es lo que empieza a conectar las piezas, es cómo esta crisis de soledad se entrelaza con una crisis cognitiva mucho mayor que define nuestra era. Hay una idea central en el ensayo de Facundo Zifeli sobre el cortoplacismo que disecciona esto a la perfección. Cuéntame. Zifeli argumenta que la sobreinformación y los algoritmos no se limitan a capturar nuestra atención, van un paso más allá, capturan nuestra voluntad. Espera. Antes de avanzar con eso. A ver, ¿a qué nos referimos exactamente cuando decimos que capturan la voluntad? Porque una cosa es que yo me quede embobado viendo vídeos y otra que me roben la voluntad, ¿no? Es una distinción clave, fíjate. En la antigüedad, los filósofos o los buscadores de sabiduría se recluían en la montaña para contemplar. Buscaban un estado de pausa, de silencio, que les permitiera pensar con claridad y decidir su propio rumbo. Ya. Hoy, la lógica del algoritmo ha erradicado por completo nuestra capacidad de aburrirnos. Y sin aburrimiento, sin ese vacío temporal, se nos impide pensar críticamente y tomar decisiones conscientes. Claro, porque siempre hay algo llenando ese espacio. Exacto. La necesidad constante de dopamina rápida, ese chute de los likes o del scroll infinito, nos sumerge en un presente continuo que anula cualquier perspectiva a largo plazo. Al no poder proyectar el futuro, pierdes la voluntad de construirlo. O sea, que nos quitan el espacio mental para decidir qué queremos hacer con nuestra vida. A ver, se podría hacer una analogía buenísima con el chamanismo antiguo que menciona uno de los textos. Sí, esa parte es muy ilustrativa. ¿Verdad que sí? En un ritual chamánico de autoconocimiento, sencillamente no existía el concepto de perder el tiempo. El tiempo que pasaban frente al fuego, en absoluto silencio, era el espacio indispensable para el descubrimiento personal. En cambio, hoy vivimos bajo una urgencia constante. Ese goteo de dopamina nos encierra en burbujas ideológicas y de consumo.
Unas burbujas que además no nos desafían nunca, sino que simplemente reafirman lo que ya creemos, aislándonos todavía más de cualquier transformación real. Totalmente. Y ese aislamiento no es solo físico o cognitivo, es también profundamente emocional. Todo este ecosistema digital y social nos lleva a una especie de anestesia generalizada. Buf, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque hay un ensayo titulado Tragos, de Agustín J. Valle, que aborda exactamente este endurecimiento emocional. Un texto durísimo. Durísimo, sí. Valle utiliza la reciente pandemia como punto de inflexión. Nos recuerda cómo la sociedad en su conjunto acordó de una forma tremendamente racional dejar morir a sus seres queridos en soledad. Por el bien común, por los protocolos. Ya. Argumenta que esta decisión colectiva, este trago amargo que tuvimos que deglutir, no salió gratis. Generó un encallecimiento sensible. Es decir, nos dejó instalada una disposición para tragar el dolor. Exacto. Para racionalizar la crueldad extrema y, en última instancia, para mirar hacia otro lado cuando las cosas se ponen feas. Y esa anestesia es el mecanismo psicológico que nos permite hoy en día hacer scroll en el móvil frente a imágenes terribles de niños desnutridos en zonas de conflicto o pasar de largo ante gente durmiendo en la calle en nuestra propia ciudad. Y a los 3 segundos está riéndonos con un vídeo de humor, sí. Eso es. El cerebro se ha adaptado a procesarlo todo al mismo nivel. Pero para ilustrar hasta qué punto esta normalización del horror penetra en nosotros y entra en conflicto con nuestra propia naturaleza, La Fuente hace una comparación brillante utilizando dos películas recientes, La Zona de Interés y The Act of Chilling. Ostras, La Zona de Interés es esa película brutal que retrata a un comandante nazi que vive pared con el campo de exterminio de Auschwitz. La misma. Y se le ve calculando la eficiencia del gas como si fuera la gestión logística de una fábrica de zapatos. Es escalofriante. Y The Act of Killing es el documental sobre los genocidas indonesios que recrean sus propios crímenes ante la cámara, casi con orgullo. Pues el ensayo destaca un detalle crucial que comparten ambas obras, tanto la ficción como el documental. En un momento dado, los perpetradores de estos horrores sufren arcadas y vómitos físicos incontrolables. Madre mía. Sí, sus mentes han racionalizado y normalizado completamente el asesinato en masa. Han construido un marco lógico que lo justifica. Pero sus cuerpos, a nivel puramente biológico e instintivo, rechazan la monstruosidad que han devorado. O sea, el cuerpo físico no puede digerir la insensibilización total. Exacto. El tracto digestivo se rebela contra la racionalización del mal. Es una imagen fortísima. El intelecto dice, esto es necesario para el orden, pero el estómago dice, esto es un veneno insoportable. Y esto nos lleva directamente a una figura central en este análisis de la crueldad normalizada, ¿verdad? Así es. Si conectamos este endurecimiento con la lectura que propone el ensayo de Diego Stulwark sobre En la colonia penitenciaria de Kafka, vemos el retorno de una figura histórica muy oscura, el verdugo. El que impone el terror. Todo el orden, toda la estructura y subordinación en una sociedad civilizada descansan en última instancia sobre el ejecutor, sobre el terror físico que impone el verdugo. Ya. En el mundo contemporáneo, que analizan estos textos, esta figura ha retornado. Y lo que es más alarmante, según los autores, es que ya no se esconde. Es aplaudida por ciertas ideologías extremas. Se está normalizando la crueldad, el castigo puro y la indiferencia como herramientas legítimas y necesarias para mantener el orden social y económico. Vale. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel macro? Porque hemos hablado de la soledad y la crueldad a nivel del individuo, del ciudadano de a pie. Pero estas fuentes llevan este mismo marco mental a la escala geopolítica mundial. Y aquí damos un salto enorme. Un salto enorme, sí. Porque aquí es donde entra un análisis bastante denso de Pedro Cases Camarero sobre la Estrategia de Defensa Nacional de los Estados Unidos para 2026. Un documento que, según nos cuenta el autor, no debería leerse simplemente como un manual para militares. Si conectamos esto con el panorama general, la lectura de Cases Camarero es muy reveladora. Él utiliza conceptos marxistas y gramscianos para desentrañar lo que realmente dice el documento de defensa estadounidense. Un momento, antes de avanzar, para la audiencia que no esté familiarizada con la jerga de ciencias políticas, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de una visión gramsciano aquí? Es una muy buena pregunta. Antonio Gramsci fue un pensador que explicó cómo el poder no se mantiene solo a punta de pistola, sino a través del hegemonio cultural. Ah, vale. Y los valores del sistema dominante como si fueran puro sentido común. Como algo natural e inevitable. Exacto.
Aplicado a este análisis militar, la idea gramsciana es que la guerra ya no es un evento excepcional, algo que ocurre allá lejos en un tiempo y espacio delimitados. Se ha convertido en una condición estructural, una forma de sentido común con la que se gobierna el día a día. Vale, entendido. O sea, la mentalidad de trinchera aplicada a la época de paz. Tal cual. Y esto cambia el objetivo de los ejércitos. Según Caces Camarero, la defensa nacional para 2026 ya no va solo de proteger fronteras para evitar invasiones clásicas con tanques. Ahora implica proteger a nivel global lo que él denomina el capital fijo. ¿Y cómo le explicaríamos el capital fijo a alguien que nos escucha mientras, no sé, hace la compra o va en el coche? ¿A qué se refiere en la práctica? Piensa en la infraestructura invisible que hace que el mundo funcione. No son solo fábricas, son los inmensos centros de datos de las tecnológicas, las rutas marítimas por donde pasan los buques mercantes, los cables submarinos de Internet, las cadenas logísticas de distribución global. O sea, las venas del sistema. Exacto. Según este análisis de la fuente, el sistema capitalista, al encontrarse en una fase de declive y con una deuda pública inmanejable, recurre a la militarización de la sociedad civil. La guerra permanente, o la amenaza de ella, se convierte en la forma habitual de gobernar y de justificar inversiones billonarias que absorben esa inmensa deuda. Tela. Y las fuentes nos dan ejemplos muy concretos de cómo se materializa en la vida real esta guerra permanente. Sí, aterrizan mucho los conceptos. Sí, por ejemplo, tenemos el artículo de Mia Dragnis García que habla de algo que ella llama el lenguaje moral de la restauración. Explica cómo, históricamente, Estados Unidos ha utilizado la excusa de restaurar el orden o restablecer la democracia para justificar intervenciones violentas en América Latina. Un clásico. Totalmente. Y da ejemplos que van desde el apoyo documentado a las dictaduras del Plan Cóndor en los años 70 hasta hipótesis y escenarios bélicos contemporáneos como simulaciones de bombardeos en Caracas previstos en documentos para 2026. La violencia más extrema se envuelve siempre en un lenguaje moral impecable. Y por otro lado, el análisis de Stulwark introduce un concepto muy provocador en este tablero: Israel como modelo. Este punto es fuertísimo. Sí. Según el texto, Israel ha logrado convertirse en una especie de Harvard del antiterrorismo. Lo que hacen es exportar a nivel mundial una tecnología de ocupación de altísima sofisticación. Claro, el laboratorio de pruebas. Hablamos de muros inteligentes, software de espionaje, vigilancia biométrica, reconocimiento facial y algoritmos predictivos que han sido probados y perfeccionados sobre el terreno, específicamente en Gaza. Y los clientes de esta tecnología no son pocos. Van desde los propios Estados Unidos para brindar sus fronteras hasta la India o varios regímenes europeos que buscan un control poblacional milimétrico. Y claro, viendo todo este despliegue de control, la pregunta cae por su propio peso. Si las potencias están en guerra permanente para proteger infraestructuras, exportando tecnología de vigilancia masiva, ¿qué pasa con nuestra política interna? ¿Qué le hace todo esto a la democracia de cada país? Entramos en el terreno de la posdemocracia. Exacto, porque la revista Crisis abre un debate interesantísimo a partir del auge de figuras como Javier Milei en Argentina o Donald Trump en Estados Unidos. Se preguntan si estamos ante el fin de la democracia, tal y como la conocemos, adentrándonos en esa postdemocracia. Esto plantea una pregunta crucial. Y de hecho, el ensayo de Federico Manzone, que también está incluido en nuestra pila de fuentes, presenta una refutación a esa idea del fin de la democracia que me parece sumamente aguda. ¿Qué dice Manzone? Manzone argumenta que la democracia no ha muerto recientemente por culpa de estos líderes estridentes, sino que su naturaleza, bajo el actual sistema económico capitalista, siempre ha sido meramente formal. O sea, que la democracia, según Manzone, sirve para regular si votamos en urnas de cristal y si hay separación de poderes, pero no toca la economía real. Efectivamente. Manzone dice que la democracia deja completamente intacto e intocable lo que él denomina un cuarto poder mudo. ¿El cuarto poder no eran los medios de comunicación? En la teoría clásica sí, pero aquí Manzone lo redefine. Ese cuarto poder mudo no son los medios, es el sistema de mercado, la estructura económica profunda, la libre circulación del capital a nivel internacional, las reglas del trabajo asalariado. Ah, ya veo.
Todo eso opera bajo leyes que la democracia representativa y parlamentaria es incapaz de modificar de raíz. Por lo tanto, el pánico actual ante la supuesta ruptura del pacto democrático es, según esta visión, un espejismo. El poder real, el que decide si una fábrica se cierra o si un país entra en quiebra, siempre ha estado separado del poder político que los ciudadanos votan cada 4 años. Y nada estructural, el espacio físico del día a día, la calle, se vuelve un campo de batalla fundamental. El último refugio, digamos. Sí, y aquí Agustín J. Valle aporta un concepto clave: terminar con la calle. Analizando al actual gobierno argentino y personificándolo en figuras encargadas de la seguridad como Patricia Bullrich, Valle argumenta que hay un objetivo histórico por parte de las élites, que es destruir la profunda tradición de movilización corporal. De protesta física en la vía pública. Exacto. La idea de este poder es purificar las calles, vaciarlas de cualquier disidencia o de cuerpos que interrumpan el flujo normal, para convertirlas exclusivamente en un puro suelo mercantil. Es una transformación del espacio público en espacio de tránsito y consumo. Fíjate que esto lo podemos aterrizar a la experiencia de cualquiera de nosotros en una gran ciudad. Sí, se ve a simple vista. Totalmente. Pensemos en cómo las plazas públicas, donde antes la gente simplemente se reunía a charlar o a organizar asambleas sin gastar un duro, cada vez tienen menos bancos para sentarse. Y están completamente colonizadas por las terrazas de pago de los bares. Eso es. Si a eso le sumas leyes que multan la protesta, el mensaje es clarísimo: la calle es para consumir o para ir de casa al trabajo, no para hacer política. Y frente a este panorama que describen los textos, este vaciamiento de la calle y la impotencia del pacto democrático, el libro de Sebastián Skolnick busca arrojar algo de luz. A ver si nos da un poco de esperanza. Bueno, según su análisis, las organizaciones sociales y los militantes se enfrentan a la necesidad urgente de reconstruir su imaginación política. Las tácticas parlamentarias tradicionales, el simple tacticismo de ganar unas elecciones, se muestran impotentes para frenar esa maquinaria. Se plantea que hace falta un gesto fundacional que rompa con la resignación y el cinismo imperante. ¿Y cómo se traduce ese gesto en la práctica, en una sociedad tan agotada? Según la fuente, pasa por aprender a sostener los lazos y construir pequeñas comunidades en medio de una sociedad que está, en sus palabras, completamente rota. Rota por la precariedad laboral, por el pluriempleo que no deja tiempo para nada y por esa crueldad institucionalizada de la que hablábamos antes. Es duro. Esa es la búsqueda desesperada de una nueva ética. Una que no parta de la pureza moral ni de grandes discursos teóricos, sino que surja directamente de la fractura social, de acompañarse en la intemperie. Pues mira, hilando con esto del capital que intenta absorber todo el espacio público y la disidencia, vamos a llevar la conversación a un terreno que encierra exactamente las mismas contradicciones: el mundo del arte. ¡Ay, esto me encanta! Es que el artículo de Cynthia Berrier se hace la gran pregunta del millón, la que siempre incomoda en las inauguraciones y en los cócteles. ¿Quién financia realmente las grandes fundaciones de arte que exponen obras que critican duramente al sistema capitalista? La paradoja total. Claro. Y para responder, narra 3 anécdotas históricas que son una maravilla para entender las dinámicas de este cuarto poder mudo. La primera nos lleva a 1934, al corazón de Nueva York. El mítico muralista mexicano Diego Rivera es contratado nada menos que por la poderosísima familia Rockefeller para pintar un inmenso mural, El hombre en el cruce de los caminos, en pleno Rockefeller Center. Casi nada. Pero Rivera, anticipándose a las críticas de sus camaradas por estar vendiéndose al gran capital, decide pintar una figura gigante de Lenin en todo el centro de la composición. Una provocación en toda regla. Totalmente. Los Rockefellers obviamente entran en pánico y le piden amablemente que lo borre. Rivera se niega en rotundo y ofrece una solución salomónica: pintar a Abraham Lincoln al otro lado para compensar. Genial. Pero claro, por supuesto, no hay acuerdo. ¿Y qué hace la familia de multimillonarios? ¿Directamente? Lo mandan destruir. Literalmente manda a unos operarios a destruir el mural a martillazos hasta hacerlo polvo. Claro, ese es el choque frontal, la fuerza bruta del capital aplastando el arte político cuando no puede controlarlo. Pero la segunda anécdota que recoge el texto muestra una estrategia institucional mucho más sofisticada y sutil. Sí, esta es la del Museo Fortabat, ¿no?
Exacto. Ocurre en el Museo Fortabat, en Buenos Aires. Amalia Lacroze de Fortabat fue una de las mujeres más ricas e influyentes de Argentina y construyó un museo faraónico que lleva su propio nombre. Ujú. Pues bien, la artista Marcia Schwartz expone allí y monta una serie de retablos satíricos justo en la entrada. Unas obras donde critica ferozmente a las mujeres ricas de la alta sociedad, su superficialidad, su relación obscena con el dinero y la hipocresía del propio mundillo del arte. Y lo hace, atención, dentro del templo construido por la mayor exponente de ese mismo mundo. Es una genialidad. El artículo analiza esto como un acto de profanación brillante. O sea, el arte usando el espacio del poder, colándose en la grieta, para ridiculizar al mecenas en su propia cara, sin que éste pueda evitarlo sin parecer un censor. Pero claro, luego está la tercera anécdota, que es el reverso oscuro de esta moneda, y nos muestra cómo las instituciones muchas veces ganan la partida y neutralizan el golpe. El caso de Mondongo. Ese es. El grupo de artistas argentinos Mondongo instaló en el Museo Malva, que es propiedad del megamillonario Eduardo Costantini, una inmensa villa miseria. Hablamos de un asentamiento chabolista de chapa y cartón construido a escala real dentro de las impolutas salas del museo. Ya me imagino por dónde va la crítica. Pues según el análisis de Bergier, a diferencia de la obra de Schwartz, esto no funcionó en absoluto como una crítica al sistema de desigualdad, ¿Por qué falló, según la autora? porque la institución la asimiló por completo. Se sintió más bien como un parque temático de la pobreza. La obra fue tolerada e incluso celebrada por la gerencia del museo porque servía de escenario perfecto para que la alta sociedad, los coleccionistas y los galeristas se hicieran fotos en la alfombra roja posando con copas de champán frente a unas chabolas de mentira. Madre mía, es escalofriante. O sea, demuestra cómo las grandes instituciones económicas tienen la asombrosa capacidad de devorar el significado subversivo del arte. Lo vacían de peligro y lo convierten en puro espectáculo consumible. Es el signo devorando al contenido. El gran capital tolerando la crítica más feroz porque sabe que, al enmarcarla en las paredes de su propio museo de lujo, la desactiva. La convierte en un producto más de consumo estético inofensivo. ¡Qué barbaridad! Menudo viaje conceptual hemos dado hoy. Si hacemos una rápida recapitulación de los documentos, hemos partido de la imagen de un joven de la generación Z, absolutamente aislado en su habitación, buscando pequeñas dosis de dopamina frente a una pantalla, mientras el algoritmo erosiona su voluntad. Hemos pasado por cómo esa anestesia emocional que arrastramos desde la pandemia nos permite tolerar imágenes de genocidios en nuestro teléfono sin inmutarnos, normalizando la figura del verdugo. Hemos analizado cómo potencias y ejércitos utilizan esa apatía ciudadana para exportar tecnologías de ocupación como las de Israel, convirtiendo la guerra en una forma de gobierno estructural que protege las infraestructuras del capital. Un hilo muy claro. Y hemos terminado viendo cómo incluso el arte, que debería ser el último refugio del pensamiento crítico y la protesta, lucha a brazo partido para no ser destruido a martillazos o, lo que es casi peor, cooptando y convertido en un parque temático por los multimillonarios que dictan las reglas del juego democrático. Así es. El hilo conductor que atraviesa toda esta inmensa pila de fuentes es abrumadoramente claro. Estamos asistiendo a una silenciosa pero gigantesca lucha. Por un lado, la necesidad intrínseca del ser humano de encontrar una conexión genuina, de sostener una comunidad real en medio de la fractura. Y por el otro, sistemas de poder colosales, ya sea tecnología, estrategias de defensa, mercados financieros, que operan casi en piloto automático con un objetivo: aislarnos, adormecernos emocionalmente y despojarnos del espacio público para controlarnos mejor. Y para cerrar este análisis a fondo, hay un texto escondido entre nuestras fuentes que apenas hemos rozado hoy, pero que contiene, a mi juicio, la respuesta más humilde y a la vez más desafiante a todo este inmenso sistema de poder. Te escucho. Es un artículo escrito hace casi 90 años, en 1937, por la brillante periodista checa Milena Jesenska. Se titula Hombres en el abismo. Milena escribía sus crónicas desde Praga, observando de primera mano la llegada desesperada de los miles de refugiados que huían del avance del nazismo en Alemania y Austria. Qué época más dura. Hombres y mujeres que llegaban a la ciudad a pie, sin papeles, sin un céntimo en los bolsillos, a veces heridos y aterrorizados.
Y lo que Milena relata en ese texto, con una crudeza hermosa que todavía estremece, es que no fueron las grandes instituciones burocráticas, ni los estados, ni las fundaciones ricas quienes salvaron a estas personas del abismo. Fueron las familias obreras, fueron los más pobres de la ciudad. Fíjate. Cuenta cómo gente que apenas llegaba a fin de mes, que no tenía dinero para dar, no dudaba en compartir su humilde café de cebada matutino, los restos de su almuerzo o prestaba el rincón de una habitación minúscula para que un desconocido durmiera seguro. Milena señala en su crónica una verdad que siempre resulta incómoda para el poder. Son los más pobres quienes se sacrifican con más facilidad por los desconocidos. Quienes no tienen prácticamente nada son los que esconden al perseguido político y ofrecen su propia sopa de patatas al que llega huyendo de la otra orilla. Es una imagen preciosa y devastadora a la vez. Y a la luz de todo lo que hemos analizado hoy, de toda esta complejidad geopolítica y tecnológica, esto nos deja una reflexión final ineludible para que la audiencia la medite en solitario. Imaginemos este complejo mundo de 2026 que nos dibujan los textos. Un mundo dominado por estrategias de defensa cibernética de billones de dólares, regido por algoritmos diseñados matemáticamente para fragmentar nuestra realidad, donde las plazas públicas se privatizan y las políticas estatales parecen castigar o mercantilizar la más básica empatía. Sí. En medio de todo ese entramado de poder abrumador, casi asfixiante, ¿podría ser que la simple, humilde y antigua hospitalidad, ese acto desinteresado, analógico y profundamente corporal de abrir las puertas de casa a quien no tiene absolutamente nada, sea hoy la mayor, la más potente y la más peligrosa rebelión política imaginable?